Buenas tardes, profesora. Vamos a grabar el trabajo autónomo número 4, 5 de junio del 2017 a la 1 de la tarde. Ya. Bueno, a mí me tocó resolver el problema número 1, que se trata de un tema conceptual. Ya, en el que nos indica que un profesor de educación física primero lanza un balón de béisbol, tenis, lo que sea, con cierta velocidad. Y dice que después lanza otro objeto con 10 veces la masa del balón de tenis. Entonces lo que nos pide calcular es cuál es más fácil detener el movimiento de estos tres casos. En el caso A nos dice que cuando tienen igual momento o igual cantidad de movimiento, el objeto 1 y el objeto 2. La otra, cuando tiene la misma energía cinética. Y por último, cuando presentan la misma rapidez. Velocidad 1 es igual a velocidad 2. Bueno, nos pide clasificarlas de cuál es más difícil a cuál es más fácil. Vamos primero resolviendo cuando ambas tienen la misma cantidad de movimiento. Ya. Bueno, sabemos que la masa 1 va a ser a la pelota de tenis. Y la masa 2, que no sabemos, va a ser más grande, va a ser igual a 10 veces la masa 1. Ya, bueno, literal A cuando tienen la misma cantidad de movimiento. Sabemos que la cantidad de movimiento se define a la masa por la velocidad del objeto. Entonces sabemos que cantidad de movimiento 1 va a ser igual a la masa, que en este caso va a ser masa 1, por la velocidad 1. Y cantidad de movimiento 2 va a ser igual a la masa 2 por la velocidad 2. Como estas dos se tienen que igualar, nos quedaría masa 1 con velocidad 1 va a ser igual a la masa 2 por la velocidad 2. Pero sabemos que la masa 2 va a ser igual a 10 veces la masa 1, quedándonos que la velocidad 2 es igual a un décimo de la velocidad 1. ¿Ya? Este es en el primer caso. En el segundo caso, cuando ambas energías cinéticas son iguales. Sabemos que la energía cinética es igual a 1/2 de la masa, en este caso m1, por la velocidad de 1 al cuadrado, y la energía cinética 2 va a ser igual a 1/2 de la masa 2 por la velocidad 2 al cuadrado. Igualándolas nos va a quedar 1/2 de la masa 1 por la velocidad 1 al cuadrado. Obviamente, otra vez, como tenemos esta igualación, la cambiamos 1/2 de 10 veces la masa 1 por la velocidad 2 al cuadrado. Simplificamos 1/2, ya que en ambas está lo mismo. Simplificamos masa 1, quedándonos 1/10 de la velocidad 1 al cuadrado por la velocidad, va a ser igual a la velocidad 2 al cuadrado. Pero como queremos saber la velocidad 2 va a ser igual a 1 sobre raíz de 10 de la velocidad 1. Ya. Lo que nos podemos percatar es hacer la simple división de 1 sobre 10. Esto aproximadamente nos va a dar 0.1. Este va a ser 0.1 por la velocidad, y este va a ser aproximadamente 0.3 de la velocidad 1. Nos podemos dar cuenta que va a ser un poco más fácil detenerlo cuando tengan la misma cantidad de movimiento, que cuando tengan la misma energía cinética. En cambio, cuando poseen la misma velocidad, obviamente que uno conoce que la velocidad también va a depender de la masa.
por lo que va a ser un poco más complicado detener a la segunda masa cuando presenten las mismas velocidades. Ya, entonces, clasificándolo de difícil a más fácil, la que va a ser más fácil es cuando sean cantidad de movimiento igual. Esta va a ser la más fácil. Esta va a ser la media. Esta va a ser más difícil de tener el movimiento. Bueno, yo voy a resolver el siguiente problema que trata de cantidad de movimiento. Lo que nos dice es que este calamar que se ve aquí, antes se encuentra en reposo y aquí contiene agua, que la masa del agua ya la tenemos calculada, bueno, nos da el problema que es 1.75 kilogramos, ¿ya? Y nos dice que después de un momento va a venir un depredador, supongamos que es un tiburón, que se lo va a querer comer al calamar. Ya, y lo que nos pide es encontrar la velocidad del agua respecto al sistema. Ya, bueno, sabemos que la cantidad de movimiento antes va a ser igual a la cantidad de movimiento después. Ya. Aquí solo tenemos la velocidad del calamar. Ya. La masa del calamar con el agua, entonces vamos a poner masa del sistema, que ya nos dan 6.50 kilogramos. Ahora dejemos la expresión. Masa del sistema por velocidad del sistema va a ser igual a la... Ahora, en el momento después lo que nos dice es que el calamar se libera del peso del agua. Entonces, como ya nos da la masa del sistema, lo único que tenemos que hacer es despejar. Sabemos que masa del sistema va a ser igual a la masa del calamar más la masa del agua. La masa del sistema es 6.50 kilogramos. La masa del calamar no sabemos, incógnita, más la masa del agua, que es 1.75, restando la masa del calamar sería igual a 4.75 kilogramos. Listo, ya. Ahora obviamente separamos y nos va a quedar la masa del calamar o la velocidad del calamar después más la masa del agua por la velocidad del agua por la velocidad del agua. La cantidad de movimiento después, obviamente como el calamar se va a liberar del agua, entonces va a ser negativo. Listo. En la cantidad de movimiento antes se dice que el calamar está en reposo, por lo que todo esto va a ser cero. Quedándonos que la masa del calamar por la velocidad del calamar después va a ser igual a la masa del agua por la velocidad del agua. Ya tenemos la masa del calamar, que es 4.75 kilogramos por la velocidad del calamar, que en este caso nos da que va a ser 2.25. La masa del agua, que es 1.75 por la velocidad del agua. Reemplazando y despejando la velocidad del agua, 6.78 metros sobre segundo. Ya. Bueno, ya calculamos la velocidad. Ahora, nuestro segundo literal nos indica que cuál es la energía que genera el calamar cuando se... ¿cómo les digo? Cuando se libera del agua. Entonces, sabemos que la energía cinética, bueno, pongamos en este caso después, va a ser igual a 1/2 de la masa del calamar, en este caso, por la velocidad del calamar al cuadrado, más 1/2 de la masa del agua por la velocidad del agua cuadrado.
la energía cinética después. Obviamente que no hay energía cinética antes debido a que el calamar está en reposo. Va a ser igual a un medio de la masa del calamar, que sería 4.75 por la velocidad del calamar, que es 2.25, más un medio de la masa del agua, que es 1.75, por la velocidad del agua, que es 6.58. Entonces la energía cinética después va a ser igual a 52.25 joules. Gracias. Yo voy a hacer la resolución del problema 2. Este nos dice que tengo un plano inclinado con un ángulo de 60 que está apoyado en una superficie horizontal. Me dice que coloco un bloque de masa m minúscula aquí, en este punto. Me dice este bloque de aquí empieza a rodar y en un cierto punto la velocidad del plano va a ser a 0.5 metros sobre segundo. Me pregunta la velocidad del bloque con respecto al plano. Me dicen también que es una superficie lisa. P inicial va a ser igual a P final. Ya que ambos parten del reposo, el P inicial va a ser 0. Entonces tengo que 0 va a ser igual a la masa del bloque por su velocidad más la masa del plano por su velocidad. Ya, sin embargo, esta velocidad de aquí es con respecto a la superficie horizontal y este de aquí igualmente. Ya, entonces paso a despejar y me queda que la masa del bloque por la velocidad del bloque con respecto al suelo va a ser igual a la masa del plano por la velocidad del plano con respecto al suelo. Ya, sin embargo, esto me pregunta con respecto al plano, entonces yo sé que la velocidad del bloque con respecto al suelo va a ser igual a la velocidad del bloque con respecto al plano más la velocidad del plano con respecto al suelo. Esto de aquí no puedo despejar, o sea, lo reemplazo y tengo que menos la masa del bloque por la velocidad del bloque con respecto al plano más la velocidad del plano con respecto al suelo. Va a ser igual a la velocidad del plano a la masa del plano por la velocidad del plano con respecto al suelo. Ya, yo elegí como mi eje de coordenadas con ejes positivos hacia la derecha y ya positivos hacia arriba. Ya, entonces la velocidad del plano que va hasta la derecha es positiva, mientras que la velocidad del bloque que se dirige hacia allá va a ser negativa. Si yo analizo mis ejes en el eje Y, no voy a tener velocidad ya que el bloque no la tiene, el plano no la tiene. Entonces voy a tener, reemplazando mis datos, que la velocidad que me la dan que es 0.5 por la masa que es 3 más la masa del bloque sobre la masa del bloque. Esto va a ser igual a
0.5 por 4 va a ser igual a menos 2 por el signo negativo. Esa va a ser la velocidad del bloque con respecto al plano. Voy a proceder a resolver el problema número 3. En el problema número 3 encontramos tres literales. El literal A lo que nos pide es la velocidad final del velero con respecto al lago. En la gráfica lo que podemos ver son el momento cuando antes de que la persona que está dentro del velero se tire al lago y el momento después de que se tire al lago. Entonces, en el momento en que antes de que se haya tirado al lago, entonces lo que tenemos que considerar es un observador que está en el lago para poder encontrar la velocidad final del velero. Para encontrar la velocidad final del velero tenemos que considerar la cantidad de movimiento. La cantidad de movimiento es igual a la masa por la velocidad. La cantidad de movimiento es un vector que tiene la misma dirección del vector velocidad. Entonces, tenemos que sacar la cantidad de movimiento antes y después de que el hombre dentro del velero se lance. Antes de que el hombre se lance, tenemos la masa, que es la masa del hombre, que es 70 kilogramos, más la masa del velero, que es 60 kilogramos, por la velocidad, que solamente tenemos en X, que es 3. Vamos. Para después de que el hombre se lanza, sería la masa del hombre por la velocidad del hombre más la masa del velero por la velocidad del velero. Para poder considerar la velocidad del hombre tenemos que tener en cuenta que es velocidad relativa. La velocidad del hombre con respecto al observador va a ser igual a la velocidad del hombre con respecto al velero más la velocidad del velero con respecto al observador. Entonces, la velocidad vamos a hacerla primero en I y luego en J, porque se mueve el hombre con respecto al velero en J. Entonces, con respecto a I, la velocidad del hombre la masa del hombre es 70, la velocidad del hombre con respecto al velero en I es 0. Y nuestra incógnita es la velocidad del velero con respecto al observador. La masa del velero, que es 60, por la velocidad del velero. Entonces, las cantidades de movimiento antes de lanzarse el hombre y después de lanzarse el hombre es igual por la conservación de la cantidad de movimiento. Entonces, esto va a ser igual a 390. Entonces, sacamos factor común. En I. Ahora en J, ya tengo la velocidad en I, pero también tengo que calcular en J porque sucede una velocidad en J, un movimiento en J.
Entonces, la cantidad de movimiento en J va a ser la velocidad del hombre, la masa del hombre por la velocidad del hombre en J, más la masa del velero por la velocidad del velero en J. Ya. Antes de que se lanzara era un solo sistema, por lo tanto, la velocidad en J era 0. Después de que el hombre se lanzara, va a ser igual a 0 por la conservación de la cantidad de movimiento. La velocidad del hombre con respecto al velero después de lanzarse es 1, el cual nos da el problema, más la velocidad del velero con respecto al observador, más la masa del velero que es 60, por la velocidad del velero con respecto al observador, 0. Entonces sacamos factor común. Entonces tenemos que la velocidad del velero con respecto al observador final va a ser 3 en I menos 0,54 en J. Literal B lo que me pide es encontrar la velocidad final del hombre con respecto al lago. Entonces, la velocidad del hombre con respecto a un observador que esté en el lago va a ser igual a la velocidad del hombre con respecto al velero, pero tenemos que sacar los componentes en I y en J. Entonces, la velocidad del hombre con respecto al velero en I es 0, más la velocidad del velero con respecto al hombre después de que se lanza en I igual a 3. Entonces, en I la velocidad del hombre con respecto al observador en el lago va a ser de 3. En J, la velocidad del hombre con respecto a un observador en el lago, del hombre con respecto al velero, va a ser igual a 1. Y la velocidad del velero con respecto a un observador va a ser igual a menos 0,54. Entonces, la velocidad del hombre con respecto a un observador en J va a ser igual a 0,46. Entonces, la velocidad final del hombre respecto a un observador va a ser igual a 3 más 0,46 J metros sobre segundo. El literal C lo que nos pide es la energía antes de que se lance la persona y después de que se lance la persona. La energía antes va a ser igual a 1/2 de la masa por la velocidad del sistema al cuadrado. Vamos a considerar las dos masas, que es 130, y la velocidad que en inicial solamente es en I, que es 3. Que nos da 585 joules. Esta es la velocidad, esta es la energía antes de que se lanzara el hombre. La energía después de que se lanzara el hombre va a ser igual a 1/2 de la masa del hombre por la velocidad del hombre al cuadrado, más 1/2 de la masa del velero por la velocidad del velero al cuadrado. La masa del hombre, 70, por la velocidad del hombre
después de que se lanzara, va a ser la raíz de 3 al cuadrado más 0,46 al cuadrado lleva al cuadrado más 1/2 de la masa del velero por la velocidad del velero Entonces ya tenemos la energía antes de que se lanzara el hombre y después de que se lanzara el hombre. Para saber si pierdo o gano energía, tenemos que utilizar la fórmula de energía inicial menos la final sobre la inicial por 100. Que sería que nos da como resultado 3. Por lo tanto, gana energía. Bueno, a mí me tocó resolver el ejercicio número 4. Se trata de que se lanza un proyectil a una cierta velocidad con su respectivo ángulo de 30 grados. Y dice que hace su recorrido cuando llega a t igual 2 segundos, el proyectil se parte. Un pedazo cae al suelo en t igual 2.5 segundos y el segundo pedazo sigue en el aire. Ya. Nos dice el problema que si no hubiese explotado el proyectil, hubiese tenido un alcance máximo y que la primera parte que se rompió del proyectil iba a caer a la mitad del alcance máximo si no se hubiese destruido. Entonces, para hallar, vamos a hallar primero lo que es el tiempo de vuelo. Entonces tenemos delta y es igual a velocidad inicial en y por t más un medio de g tiempo al cuadrado. Entonces tenemos que la velocidad en y es igual a 30 seno de 30 y la velocidad en x 30 coseno de 30. Entonces, como queremos hallar el tiempo de vuelo, entonces el delta y es 0. La velocidad en y, tiempo de vuelo, más un medio de menos 9.8 por el tiempo al cuadrado. Entonces tenemos que el tiempo es igual a 0 y 0 igual a 30 seno de 30 más un medio de menos 9.8 y entonces tenemos que el tiempo es igual a menos 30 seno de 30 dividido por menos 0.5 y esto igual, tiempo es igual a 3.06 segundos, el tiempo de vuelo. Ya. Ahora queremos, con el tiempo de vuelo vamos a hallar el alcance máximo. Entonces tenemos que el alcance máximo es igual a la velocidad en x por el delta t. Entonces la velocidad en x es 30 coseno de 30 por el delta t, que es 3.06 igual, y esto es igual a 79.5 metros. Ya. Ahora nos dice, lo que nos dijo fue que este fue el alcance máximo del proyectil sin haberse dividido en los pedazos. Entonces tenemos que el alcance máximo del primer fragmento es igual a la mitad de este, que es 79.5 metros entre 2. ¿Cuánto es? ¿Cuánto es? 39.8. Y este es igual a 39.8 metros. Entonces,
nos pide saber la posición del segundo fragmento cuando el primer fragmento toca el suelo, y el enunciado nos dice que el primer fragmento toca el suelo a t igual 2.5 segundos. Entonces, para hallar lo que es su centro de masa, es igual x igual centro de masa igual al fragmento 1 por su masa más la posición del fragmento 2 por su masa por la suma de su masa más la suma de su otra masa. Pero el enunciado nos dice que se dividen en partes iguales, entonces corresponden a la mitad y la mitad. Entonces sacamos x2 es igual a 2 veces m. Simplificando, tenemos que 2 igual x2. Como queremos saber x2, despejamos. Ya tenemos lo que es 1 y ahora nos falta lo que es el centro de masa. Para eso lo que vamos a hacer es el delta x es igual a la velocidad en x por el delta t, y el delta t es 2.5. Delta x es igual a 30 por seno de 30 por 2.5. Eso es igual a 65 metros. Entonces, x2 65 menos lo que ya acá tenemos acá, 39.8 metros. x2 es igual a 90.2 metros. Ahora, para hallar lo que es su posición en Y, vamos a utilizar su centro de masa en Y es igual a la posición del fragmento 1 por su masa más la posición del fragmento 2 por su masa dividido por la suma de sus masas. Es igual a m de 1 más y como sabemos que la posición en Y del fragmento número 2 está en el suelo, entonces esto es 0. Entonces la posición en Y del fragmento 1 es 2 veces del centro de masa. Para hallar el centro de masa tenemos igual a Y inicial más B por T más 1 medio del tiempo al cuadrado. Como hacemos 30 seno de 30 en 2.5 segundos más 1 medio de menos 9.8 sobre 2.5 al cuadrado. Entonces esto es igual a 6.9 metros. Entonces reemplazando acá, que 1 es igual a 2 veces la posición del centro de masa, entonces es igual a 2 por 6.9 metros, y que 1 es igual a 13, creo que es 13. Entonces, poniéndolo en la posición del fragmento 2 es igual a 90.2 y más 13 metros. Y por lo tanto, la variación de la energía cinética antes y después de haberse roto el proyectil es de 27.736